y la oportunidad de poder aprender acerca de ti, conocerte más. Esa es nuestra única intención, poder conocerte y crecer en ti, que eres la cabeza, Cristo, para dejar de ser niños fluctuantes, madurar en Cristo Jesús, y que seas tú en nosotros operando aquí en la tierra, Señor, y poder ser luz a este mundo, poder ser luz a esta tierra, poder ser luz delante de los demás, y podamos reflejar tu gloria, podamos reflejar tu naturaleza y tu vida, Señor. Gracias por morir en la cruz, gracias por esa gracia maravillosa y ese pacto eterno que tú hiciste en Cristo Jesús. Gracias por la maravillosa bendición de conocerte, Señor. Gracias porque un día te acordaste de nosotros y viniste a la tierra para amarnos con amor eterno. Te adoramos, Señor, en este día te exaltamos y declaramos espíritu de sabiduría, de revelación, para que se alumbren los ojos de nuestro entendimiento y podamos comprender cuál es nuestra herencia en los santos y cuáles son las riquezas de tu gloria en Cristo Jesús. Te adoramos, Señor, y declaramos que tenemos la mente de Cristo para pensar, hablar y actuar como Cristo, y que podemos entender estas verdades eternas, Señor. Podemos entender estos principios espirituales para que rijan nuestra vida. Gracias porque cada día tú eres formado en nosotros y somos conformados a tu imagen, Señor, y este entendimiento se va renovando para que esta alma pueda expresarte algún día sobre esta tierra, Señor. Ese es nuestro máximo anhelo, que tú te expreses a través de nosotros, que tú uses nuestras vidas como esos vasos frágiles y útiles que tú puedas usar, donde reposa tu gloria, y tú puedas usarnos para poder llevar tu luz a toda la tierra, Señor, a las naciones. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el que siempre glorificas a Cristo Jesús, porque siempre estás presente en cada área, en cada momento de nuestras vidas, Señor. Estamos agradecidos, Espíritu Santo, porque tú nos muestras la verdad, nos muestras la vida, nos muestras el camino que es Cristo. Y fuera de Cristo creemos que no hay nada, Señor. Y nuestra única intención es poder glorificar a Cristo aquí en este día, y que no haya ninguna gloria de hombre, sino solo de Cristo. Gracias por la oportunidad de poder comprender todo lo que nos estás enseñando, Espíritu Santo. Nos dejamos enseñar por ti, que seas tú el que nos enseñe, y no sean nuestras ideas preconcebidas para entender acerca de este tema que vamos a escuchar esta mañana, porque vamos a escuchar tu voz, Señor. Lo creemos en Cristo Jesús. Gracias te damos por todo, por la vida, por todo lo que provees, por todo lo que manifiestas ya en Cristo Jesús, porque todo está suplido conforme a tus riquezas en gloria. Gracias por la sanidad de nuestros cuerpos, Señor, por tu vida manifestándose en cada órgano, cada sistema de nuestro cuerpo, Señor, comienza a cobrar vida, porque por tus heridas hemos sido sanados. Y ese sacrificio fue perfecto, completo, donde no nada más nos justificaste, sino nos proveíste también las añadiduras de la justificación, que es también poder vivir y ser saciados de larga vida sobre la tierra. Te adoramos y te exaltamos por siempre, para siempre, Cristo, para que tú, hasta que tú seas, y tú eres el todo, en todo y en todos. Gracias porque todo está reunido bajo tu gobierno. Eso lo creemos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues bienvenidos todos. No sé cómo se escucha el audio, Michelle, ¿es muy recio? O si no, le subes poquito, por favor, volumen. Ok, muy bien, pues vamos, todos bienvenidos en Cristo Jesús. Bendiciones a cada uno de ustedes que nos están acompañando acá, los que estamos acá reunidos, y también los que nos van a ver o nos están viendo a través de la página Fe y Poder Guadalajara y Palabra de Fe y Gracia Jalisco. Estamos transmitiendo ya en vivo. Bienvenidos todos los que se van a ir conectando aquí. Ok, pues hoy tenemos otro servicio de aprendizaje, y hoy celebramos, ¿no?, la independencia de México. Maravilloso poder entender que un día hubo libertad para un pueblo, pero ¿qué cree? También lo más maravilloso es que hace 2020 y tantos años hubo libertad también para la humanidad en el ámbito espiritual. Hubo una libertad del pecado, hubo una libertad de una naturaleza pecaminosa, hubo una libertad de ser muertos espirituales. Ahora pasamos a tener vida en Cristo Jesús. Así es que celebramos también esa libertad que tenemos en Cristo, así como la libertad también que tuvimos como pueblo mexicano hace
ya algún tiempo, ¿no? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue, Michelle? ¿No te acuerdas cuándo es? Día de Independencia, 1810. ¿Eh? 1810, ¿no? ¿Alguien se acordaba o ya se le está olvidando? Muy bien, pues vamos a la palabra directamente. Y vamos a dar la más cordial bienvenida a los que nos están viendo a través de estos medios, Sudamérica, Centroamérica, de los Estados Unidos, Norteamérica, y cada persona que nos ve de cualquier continente o cualquier otro continente, país, población o ciudad. Los hermanos que nos ven de Colombia, los hermanos que nos ven de allá de Chile, que son los que más o menos tenemos identificados, los que nos ven acá de Portland, Oregon, el pastor Ferico, y creo que por ahí de Perú, algo así, no recuerdo de qué otro lugar. Bueno, pues les saludamos y damos un fuerte abrazo. Y si tuviese la oportunidad, usted que nos ve a través de estos medios de comunicación, de compartir, pues vamos a compartir realmente lo más glorioso que existe aquí en la tierra, la palabra de Cristo, la que provee y da vida, el verbo encarnado. Ok, pues vamos a la palabra de Dios. Vamos a ver el texto bíblico de Gálatas capítulo 3, por favor. ¿Cuál es el tema? Ya no le pongas vacas sagradas, por favor, Michelle. No tiene que ver con vacas sagradas El del viernes salió todavía como vacas sagradas y no sé qué más. Y luego se llama la promesa de Abraham, no las promesas de Abraham. Entre signos de interrogación se llama promesa de Abraham o pacto eterno, ¿ok? Es en singular. Promesa de Abraham o pacto eterno. Primera Gálatas, no es la primera carta de los Corintios, es Gálatas capítulo 3. Y luego vamos a ir a la primera de Pedro capítulo 1, después de Gálatas, para enlazar estos dos textos bíblicos. Gálatas capítulo 3, ¿listos? Ok. Pues la idea es que usted sea edificado. Mire, la idea de dar este tipo de enseñanzas es que primero usted pueda adquirir una confianza. Hace poco, bueno, mejor no voy a mencionar el asunto. Usted puede adquirir confianza en su corazón, que hay algo que le va a dar una firmeza en el espíritu, firmeza en su alma, que Cristo es más que suficiente para todo en esta vida. Queremos llegar con esta serie de temas que usted esté reafirmado en Cristo, consolidado en Cristo, y que cuando venga alguna circunstancia adversa a su vida, porque muchas veces pudieran llegar a venir circunstancias adversas, digo, a mí me han llegado a venir, pero debemos de mantenernos firmes en Cristo Jesús. Entonces, este tema que se llama o promesa de Abraham o pacto eterno, es identificar de dónde venimos, uno como iglesia de Cristo, como cuerpo de Cristo, identificar aquello que nos ha producido vida, identificar aquello que nos va a ayudar en la mentalidad, el cambio de pensamiento, renovar el entendimiento, para que usted esté plenamente convencido que hay alguien que usted estaba en la mente, en el propósito, en un plan que alguien ya había orquestado desde la fundación del mundo. Eso es lo que quiero darle a entender, y que tenga la confianza que en Cristo Jesús somos más que vencedores, y que en Cristo Jesús tenemos vida, y que en Cristo Jesús podemos permanecer más tiempo sobre la tierra, y que en Cristo Jesús podemos tener todo aquí en la tierra suplido conforme a sus riquezas en glorias, y que aquí en la tierra podemos colaborar y contribuir a su propósito, y que aquí en la tierra podemos vivir no nuestra vida, sino Cristo puede vivir su vida a través de nosotros. Eso es lo que quiero que quede, para que este tipo de serie de enseñanzas es para que quede reafirmado su corazón en Cristo Jesús, ¿ok? Y que entienda que estamos o pertenecemos a algo que Dios orquestó desde el principio de la fundación del mundo, antes de la fundación del mundo,
no fue un obra de la casualidad que Dios haya venido y haya pensado en un plan de enviar un cordero, sino es algo que Dios ya había pensado en usted, había pensado en nosotros desde el principio o antes de la fundación del mundo. ¿Ok? Esa es la idea principal. Gálatas capítulo 3 versículo 15 en adelante. Hermanos, hablo en términos humanos. ¿Ya lo tenemos ahí en pantalla? Hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Y por último el 19, entonces ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, para hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. ¿Ya? Entonces, ¿para qué fue la ley de Moisés? Bueno, la ley de Moisés solamente dice es para mostrar a la gente sus pecados, pero la intención era que la ley durara solo hasta que la llegada del Hijo prometido. Por medio de ángeles Dios entregó su ley a Moisés, quien hizo el mediador entre Dios y el pueblo. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo con con este tema, promesa de Abraham, pacto eterno? Bueno, que de dónde provenimos, de dónde proviene realmente lo que Dios había determinado para nosotros, para la humanidad. ¿Por qué Dios, en su propósito eterno, Dios tenía planeado Él venir a manifestarse en la tierra? ¿Sabía? En su propósito eterno Dios tenía ya, inclusive había proveído un cordero desde antes de la fundación del mundo, porque el Hijo de Dios, Cristo Jesús, no es alguien que nació, bueno, se manifestó en una virgen, sí sabía, ¿verdad? Pero no estaba, desde ese momento no surgió, ¿verdad que no? Él ya existía antes, preexistía a manifestarse, antes de venir a encarnarse, para que me entienda, ya Él preexistía, ya estaba Él ahí, y ya en lo que a Dios respecta, ya era un cordero, alguien que ya estaba predestinado para que muriera por la humanidad. Para eso vamos a la primera de Pedro capítulo 1, por favor, versículo 18 al 20, por favor. Primera de Pedro 1, 18 al 20. ¿Listos? Entonces es que en la noche vayas a dar el grito, disfruta nuestro país, que ya saben que es un país bien tranquilo, ¿verdad? Gritemos viva México por la libertad que tenemos en Culiacán, que la gente no puede salir a las calles, Dios mío. Bueno, muy bien, oramos en el nombre de Cristo Jesús para que sea libertado Culiacán de todo acecho del enemigo en Cristo Jesús, y que haya un rescate de muchas personas que vengan a Cristo Jesús, ¿verdad? Primera de Pedro 1:18. Pues ellos no van a pegar el grito más que en su casa, ¿va? Pero no tenemos mire qué maravilloso que vivamos en Jalisco y que tenemos la libertad de ir al centro de Guadalajara, a Tlaquepaque, o no sé dónde va a dar el grito usted, ¿no? Pero a lo mejor capaz que lo va a dar ahí viendo la tele, no sé, pero tenemos la libertad de poder ir a agruparnos con personas y celebrar esa libertad que tenemos como un pueblo, ¿no? Primera de Pedro 1:18. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles. Nos podemos poner Reina Valera ahí, por favor. Bueno,
no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con las, mire, cómo fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, con la sangre preciosa de Cristo. Otra vez, ándale eso. Entonces dice que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Por qué fuimos rescatados? Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, mire, sin contaminación. Y luego dice el 20, que era un cordero ya destinado, mire, desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué entendemos por fundación del mundo? Bueno, cuando se creó los cielos y la tierra, ¿no? Por lo menos cuando se creó la tierra, ¿sí? Ya estaba destinado al cordero desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos. ¿Por amor a quién? A toda la humanidad. Entonces, ¿el cordero estaba o no estaba desde antes? El plan, el proyecto, el propósito, el pacto, algo que Dios ya había hecho y propuesto antes de la fundación del mundo. O sea, ya estaba el cordero listo, pero no surgió. Uno, no surgió cuando se manifestó en carne. Dos, no surgió por la promesa de un hombre llamado Abraham, sino que era un plan y un proyecto eterno. ¿Entendemos esto? Antes de la fundación del mundo, antes que todo fuera creado, Dios ya había pensado en ¿qué? En que Cristo Jesús iba a venir a pagar el precio que nosotros no podíamos pagar. Usted no podía salvarse en automático, o sea que no podíamos salvarnos nosotros a nosotros mismos. Si nos salváramos a nosotros mismos, a veces la gente hasta cuando va un automóvil por la calle, pues gente ni siquiera se puede salvar, porque como ya andan metidos en el celular. La otra vez íbamos en el automóvil y una persona se cruzó sin voltear a ver. Llevamos a Melanie a la escuela en la mañana y ahí es vuelta de automóvil, pues, y la persona en el celular. Dije yo, qué suave, ¿no? Me tuve que parar yo, porque la persona ni en cuenta. Si la gente no se sabe ni cuidar a sí misma, imagínese, ¿qué va a poder cuidarse de una salvación eterna o de una condenación eterna? No podíamos nosotros. Entonces hay alguien que vino, hay alguien que había propuesto, hay alguien que había pensado en nosotros y había propuesto un cordero desde antes de la fundación del mundo. Ya estaba destinado el cordero, ya había un plan eterno. Para que cuando hablamos de esto de plan eterno es porque esto no surgió con Abraham, pues no surgió de una promesa a Abraham. Ahora ya analizamos que Dios hizo varias promesas. Bueno, prácticamente era la misma promesa repetida muchas veces. En ti serán benditas las naciones de la tierra, le dijo Abraham. Pero cuando le dice en ti serán benditas las naciones de la tierra, siempre se celebraba o se levantaba un altar. Al levantar un altar, que era lo que simbolizaba un altar, bueno, que se ofrecía un animalito en sacrificio. Se sacrificaba el animalito y se derramaba sangre. Se cortaba por el medio del animalito y por último se quemaba. Ese se llamaba holocausto, o era la confirmación de una promesa que se convertía ahora en un pacto de sangre. Sabía que por eso tiene validez el pacto que Dios hizo en la eternidad, porque fue validada por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Si el Señor Jesucristo no se sacrifica en la cruz, no tuviéramos un pacto, solamente existiría una promesa, ¿sabía? Por eso Gálatas capítulo 3, cuando habla de promesas, está hablando de él. Para empezar, está hablando de los pactos que Dios hacía con Abraham, pero eran pactos unilaterales. Existen pactos bilaterales donde ambas personas cumplen las condicionantes. O sea, yo me comprometo contigo, Filigonio, en este pacto que voy a hacer, a que te voy a vender la mercancía. Filigonio, tú te comprometes en este pacto a que me vas a pagar la mercancía. Eso es un pacto unilateral. Pero en la Biblia hay pactos, bilaterales. Esos son pactos bilaterales, ambas partes se comprometen a cumplir algo del pacto. Pero en la Biblia, ¿qué cree? En la Biblia existen los pactos unilaterales, y esos incluyen la donación, el regalo. Obviamente la gracia es parte, es un regalo inmerecido, donde yo no tengo que hacer nada. Dios decidió, así como Abraham decidió darle tierra y decidió darle una descendencia, Dios fue el autor de regalar la tierra y una descendencia a Abraham. Ahora, Abraham no lo era todo. Todo lo que se habla de promesas y pactos no era más que, comenzó desde Génesis capítulo 3, cuando Dios mismo sacrificó corderos y cubrió con esas pieles a Adán.
Luego vino con Noé. Noé levantó un altar y nuevamente se hizo un pacto donde Dios le entrega la tierra a Noé. Y nuevamente se levanta un altar, se sacrifica un animal, se quema, se derrama sangre. Entonces ya lo hace con Noé. ¿Por qué? Porque quiere mostrarnos el cordero ya destinado antes de la fundación del mundo. Dios quiere mostrarnos el plan perfecto, el pacto eterno. Entonces ahora, después trata con Noé, después trata con Abraham en Génesis 12, versículo 7. En el versículo 2, 3 le da una promesa a Abraham: saldrá una nación grande de ti y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Hay una promesa del Señor ahí, pero en el versículo 7 se sella como un pacto, porque dice que Abraham levantó un altar. ¿Qué quiere decir? Ofreció un cordero, lo partió por la mitad, derramó la sangre y fue quemado. Asimismo podemos ver otros pactos de Abraham cuando se separó de Lot. Ese fue otro pacto que hizo. Cuando se trasladó a otra tierra diferente, hizo otro pacto. Y por último podemos ver el pacto de Génesis 15. La idea de llegar al pacto de Génesis 15, primero es Génesis capítulo 15. Déjenme ver, aquí traigo los anotos. Génesis capítulo 15. Vamos a Génesis 15, por favor. Dios le promete descendencia a Abraham. ¿Listos? Muy bien, pues saludamos a los que nos están viendo fuera de la ciudad. Dianita Gastelum, Nando Guadalupe, ya llegué, bendiciones. ¿Ya llegó aquí a México o qué? Pensé que había llegado ahora para el día, a festejar el día 15. Muy bien, le mandamos un abrazo a Nando hasta allá a Estados Unidos y Dianita. Es que lo estamos esperando para diciembre o qué. Muy bien, pues ya en unos meses, Nando, acá nos vemos. Cielos abiertos, el pastor Federico Lara también dice: saludos, estimado pastor y familia, un fuerte abrazo a todos los hermanos allá de Portland. Un saludo para ustedes y un abrazo. La pastora Alma y todos los que nos están viendo también a través de estos medios. Muy bien, ¿cuál es la idea esencial de Dios? Darnos a entender, o darle a entender a la humanidad poco a poco y paulatinamente, de que iba a venir un cordero llamado Cristo Jesús. Pero obviamente que tenía que comenzar poco a poco. Abraham le dice: Abraham, en ti serán benditas las familias de la tierra. Entonces Abraham, ¿qué hace? Entiende él que eso debe de confirmarse con un pacto, y hay un derramamiento de sangre. Un cordero se sacrifica. Ahora llegamos a Génesis 15, otra vez, porque sí tenemos que hacer énfasis a ello. Génesis 15. Génesis 15, versículo, en los primeros versículos. Versículo 2. Bueno, versículo: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu galardón sobremanera será grande. Y respondió Abraham: Señor, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, es decir, descendencia, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino hijo tuyo será el que te va a heredar. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ahora bien, versículo 8 dice: y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Hablando de tierra, porque no nada más le prometía descendencia, le prometía tierra. Imagínense un Dios prometiendo: te voy a dar chilpayates, pero no vas a tener ni una casa donde los pongas, ¿no? Algo así. Entonces Dios le decía: vas a tener descendencia y vas a tener una tierra donde habite tu descendencia, algo así, ¿no? Luego, ¿en qué sabré que le he de heredar? Dice. Y luego dice 9, y le dijo: tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años, y ya viene todo el proceso del pacto. Otra vez Dios
le da una promesa: vas a tener descendencia, Abraham. Ahora, ¿qué descendencia entendía Abraham que era ahí? ¿Verdad que era Isaac? Él entendía que era una persona, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Él entendía que era una persona, que era alguien que iba a nacer de él, pues, para que usted me entienda. Hasta ahí lo entendió Abraham. Luego, después de que parte de los animalitos, en la noche, a medianoche, pasa una antorcha por en medio de los animalitos y Dios sella un pacto. Ahora sí, literalmente se ve una antorcha de fuego pasando por el medio de los animales a medianoche. Dios mismo sella esa promesa de que iba a haber descendencia de Abraham. Lo sella a través de, ¿qué cree? De un pacto. Ahora este pacto fue bilateral, donde le dijo a Abraham: yo voy a hacer mi parte y tú haces tu parte. Abraham no. Dios le prometió todo. Dios: te voy a dar descendencia y tierra. Entonces, ¿qué hace? Pero tráeme una becerra para sellar el pacto, Abraham. Tráeme una becerra. Abraham parte los animalitos, que por cierto llegaron unos sopilotes a quererlos ahí comérselos antes de celebrar el pacto. Entonces, a fin de cuentas, se sella el pacto. ¿Qué es lo que hice en el 18, por favor, Michelle? Versículo 18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río, etcétera. Ahora, en ese momento ya estaba sellado un pacto donde Dios iba a dar descendencia a Abraham. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué tenía que hacer Abraham? Nada, solamente esperar la manifestación de lo que Dios le había prometido y lo había pactado. ¿Sí captamos hasta ahí? Por eso le digo que cuando Pablo habla en Gálatas capítulo 3 de promesas, no está hablando de promesas, o no está hablando de la promesa, está hablando del pacto que Dios hace después de una promesa. En otras palabras, yo me comprometo a dar a mi hijo Jesucristo. Yo me comprometo y hago un pacto con la misma sangre de mi hijo, para que vaya y se manifieste a la tierra, para que pague el precio por ustedes. Ahora, ¿qué van a hacer ustedes? Solamente esperar a que se manifieste. Pero llegó el cumplimiento del tiempo donde se manifestó Cristo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer ahora? Esperar, no, recibir la herencia. Recibir la herencia es lo que tenemos que hacer ahora nosotros como hijos, ¿sabía? O sea, Cristo pagó el precio completo por todo lo que usted necesite en el ámbito espiritual y también en el ámbito natural. Todo fue dado. Óigame, si incluía tierras, ahí en el caso de Abraham, obviamente que una gran parte de eso es sentido figurado, es simbólico, sombras, tipos y figuras, todo lo que se vio con Abraham de Cristo. Por eso muchas personas creen que venimos de una promesa a Abraham, no entendiendo que la promesa se sellaba con un pacto y se convertía en un pacto unilateral, donde Dios daba todo y el hombre recibía los beneficios del pacto. ¿Captamos? Ok, entonces hasta ahí vamos bien. Estamos analizando en un contexto general para entender que no venimos de una promesa, sino de un pacto eterno. Listo. Una vez pasado el pacto de Génesis 15, que fue unilateral, el hombre no tenía que hacer nada. Ahora, ¿qué pasaba si el hombre fallaba al pacto? ¿Qué pasaba? Nada, porque el hombre no está comprometido a cumplir nada. ¿Sí sabía? Nada. Sin embargo, hubo alguien que le quiso ayudar a Dios para que el pacto se cumpliera. Ahora vamos a Génesis 16, por favor. Génesis 16. Acuérdense que estamos viendo todo de manera contextual, histórica, y a la vez lo estamos enlazando con el propósito eterno. Si hay algo que yo le vaya a decir y no coincide con el propósito, no engrana, pues no es de valorarse, ¿me entienden? Por eso nosotros no creemos que venimos de una promesa de Abraham, porque eso fue temporal y fue una sombra, tipo y figura de un pacto eterno que Dios hizo en Cristo Jesús, de un propósito eterno que Dios hizo en Cristo Jesús. Ahora bien, hasta ahorita nos damos cuenta, ¿verdad?, que todas las promesas se convirtieron en pactos, ¿verdad? Entonces, en pactos unilaterales, ¿no? Lo que significa entonces que la promesa en sí no existe. Lo que existe es un pacto unilateral donde Dios provee, donde Dios da, Dios dona, Dios da el testamento y lo confirma con un sello de la sangre derramada de animalitos con fuego, ¿no? Quemados con fuego.
Versículo 16. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba, ¿cómo? Agar. O sea, no le daba hijos, pero ¿qué significa que no le daba hijos? ¿Que Dios acaso no estaba cumpliendo el pacto? ¿O será que a ellos les hacía falta esperar? ¿Qué hacía falta esperar, no? Muchas personas se desesperan en que cuando Dios les va a dar algo y quieren que se los den el tiempo que ellos desean. Es que quiero en tal fecha, Señor, porque yo te pedí, no sé, una bicicleta, un auto, y yo te lo pedí para diciembre, porque es la fecha en que me regalan cosas los papás, algo así, ¿no? Y de repente no le llega la bicicleta y andan renegando. Se ve que muchos cristianos sí, renegando con Dios porque no les dio lo que le pidieron en el tiempo que ellos quisieron. Y así estaba más o menos Abraham, más bien Sara, ¿no? Versículo 2, Génesis 16:2. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. ¿Será cierto? Dios no hace estéril a nadie, ¿sabía? Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Mire qué hombre tan entendido de su mujer, ¿verdad? ¿Se da cuenta? Ese hombre sí era un verdadero mandilón. Pues le convenía, ¿no? ¿Qué no le convenía? Imagínense: sí, mujercita, lo que tú me digas. Y luego Sara rogándole: ándale, ahí está mi esclava egipcia, mírala qué guapa está, mírala cómo se pita, ándale, decía Sara. Y Abraham: pues, ¿qué te diré, Sara? La verdad es que quiero ser obediente a ti, Sara. Así como muchos hombres son obedientes cuando las mujeres les dicen algo, ¿no? Algo así estaba Abraham. El hombre fue muy atento con Sara y le hizo caso. Génesis 16, versículo 3. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que habían habitado en Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Entonces, ¿contribuyó quién? Sara y Abraham. ¿Por qué no se esperaron a que les diera un hijo de Sara? ¿Por qué cree? ¿Por qué cree que no se esperaron? Porque humanamente hablando, Sara era estéril. Y muchas personas piensan en la actualidad que porque hay algo que se ve imposible, creen que Dios no lo va a hacer, o creen que Dios no va a manifestar algo porque hay algo que en la estructura mental de ellos les dice que es imposible. ¿Sí sabía o no? Que muchas imposibilidades. Pienso en una imposibilidad. Piense usted en una imposibilidad. ¿Qué imposibilidad pensó? ¿Tener un avión transatlántico es una imposibilidad para usted? Digo, humanamente hablando. 60 millones de dólares. ¿Es imposibilidad para nosotros? ¿Sí o no? Pues dígame, contesten. Si es una imposibilidad, ¿los tiene ahorita los 60 millones para ir a comprar? Antes es una imposibilidad, ¿no? ¿Sí o no es una imposibilidad? Humanamente hablando. Si usted le dije: mañana vaya y compres un avión de 60 millones, pues ¿qué va a decir? Pues es imposible para mí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Pues algo así estaba el asunto con Sara. 75 años la mujer, y estéril, y no podía tener bebé. ¿Sabe cuánto tardó en cumplirse ese pacto unilateral en que Dios le iba a dar descendencia? ¿Sabe cuánto tardó? 25 años. 25 años tardó. Pero ¿qué hizo Sara? Se desesperó. ¿Y qué hizo Abraham? Pues tenemos que tener prole, porque era algo que en aquel tiempo era algo normal, que si la familia o el matrimonio no podían tener hijos, era normal que pudieran tener hijos de un esclavo, ¿sabía? Por eso, ahorita que leímos en el 15, por eso él podía tener hijos del esclavo, él podía adoptar los hijos de su esclavo como si fueran hijos de él. Era algo muy común en la costumbre de aquellos tiempos, para que me entiendan. Así que ahorita no ande buscando un Agar por ahí, ¿no? Por favor, si no puede tener bebés, no ande buscando Agar. Eso ya no nos aplica ahorita.
Aparte que ahorita ya sabe que la ciencia médica pues ahorita está muy avanzada, ¿sabía, no? He conocido personas que han tenido bebés y no pueden tener bebés y han tenido bebés. Más allá de lo que de un milagro de Dios, sino de la misma ciencia, pues ya ahorita está muy avanzada en ese sentido. Al rato lo van a andar clonando a usted y lo van a clonar, le van a poner la misma mente. Imagínense qué suave, ¿no? Ya no tendría que congregarse, manda su clon. Ríase pues. Bueno, la Michelle va a mandar su clon, pues. Ok, ahí le va. Entonces, ¿qué sucedió? Le dio a su mujer. Versículo 4. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Es decir, ahora yo soy la mera mera porque ahora tengo un hijo del patrón. Y la jefa, pues, la hacía a un lado. Eso fue lo que sucedió. Entonces ahí mismo, entonces Sarai dijo a Abraham, versículo 5, ahí estamos, ¿no? Nos estamos retrasando ahí para que todos lo lean, por favor. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio, juzgue el Señor entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Bueno, nos vamos a ir más adelante ahora al versículo. El caso es que la corrieron, regresó la misma sierva. Y en el 15, por favor, 16:15, para avanzar en la historia. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar. ¿Cómo lo llamó? Ismael. ¿Ya? ¿Tuvo descendencia Abraham hasta ahí, sí o no? ¿Cuántos años tenía Abraham cuando tuvo a Ismael? Aquí dice el siguiente versículo. Era de 86 años. 86 años, lo que quiere decir que cuando Dios le dio la promesa de un descendiente, pasaron creo que 10 años para que tuviera a Ismael, y de ahí tenían que pasar otros 15 años más para que se cumpliera lo de Isaac. Más o menos así están las fechas. Era de 86 años cuando Abraham tuvo a Ismael. Ahora, todo esto, ¿qué cree? Vino no tanto a interrumpir el pacto que Dios le dio a Abraham de tener descendencia. Y cuando le hablo de esto, le estoy hablando de sombras, tipos, figuras. No cree que le estoy hablando de la realidad en Cristo Jesús, ¿no? Para que podamos... Arriba México. No cree que le estoy hablando de una realidad, le estoy hablando de sombras, tipos y figuras. Todo esto de Agar y Sara es sombra, tipo y figura, ¿ok? Le estoy hablando de esto para luego llevarlo a lo eterno, llevarlo al pacto eterno, ¿sí? Llegamos al 17, después de que Abraham no fallara el pacto, porque no falló el pacto, porque no era un pacto bilateral donde él tenía que cumplir, pues Abraham no tenía que cumplir. Entonces Abraham no falló el pacto, pero ¿qué cree? Le quiso ayudar a Dios. Le quiso ayudar con sus buenas obras. Vaya buena obra que se aventó, ¿no? Imagínense. Le quiso ayudar con sus buenas obras. Le quiso ayudar con su buena obra. Pues hay que ayudarle a Dios. Tengamos un bebé con Agar, la muchacha que es el aseo. Imagínense. Vamos al 17, por favor. Capítulo 17. Génesis 17 no hay. Nos los quitaron de la Biblia. 17 versículo 1. O sea, Génesis capítulo 17, no versículo 17. Era Abraham de 80. Era Abraham de edad de 99 años. Mire, ¿cuánto pasó entonces de 86 a 99? 13 años, ¿no? Más 10 que estaba en la tierra de Canaán. El caso es que se fueron de entre unos 23, 25 años más o menos. Era Abraham de 99 años cuando apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Ahora, cuando le aparece el Señor 13 años después del nacimiento, porque Ismael ya tenía 13 años, ¿no? Y le aparece Dios 13 años después.
Si hubiese sido un pacto bilateral donde ambas tenían que cumplir la parte de que le corresponde el pacto, y si uno incumplía, mira, en un pacto bilateral, cuando alguien incumple es castigado, ¿sabía? Si usted tiene sus clientes, vamos a decir, usted tiene su proveedor, usted tiene un negocio y tiene su proveedor. ¿Qué hace con el proveedor? Pues firma contratos de que le va a entregar la mercancía al proveedor y usted le va a pagar, se compromete a pagar. ¿Qué pasa cuando el proveedor le da la mercancía y usted no le paga? ¿El proveedor puede demandarlo a usted? Claro que puede demandarlo, mercantilmente o civilmente, no sé cómo creo que es mercantil. Puede demandarlo y la autoridad puede obligarlo a que usted le pague. Y pueden embargarle bienes para que le pague, eso se llama castigo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque hay un acuerdo entre ambas partes. Yo te doy la mercancía y tú me pagas, ¿sí? Y el que incumple, ¿qué pasa? Pues merece castigo. Si el proveedor no le suple la mercancía, ¿qué va a pasar? Pues no le va a ir bien, no va a tener ingresos, siempre va a haber un pago, pues. En este caso, Abraham, al ayudarle a Dios, lo único que propició no fue incumplir un pacto, sino lo único que es, Dios dijo, pues, en otras palabras, Dios dijo, bueno, Abraham, no me fallaste porque no era un pacto bilateral, yo no te pedí que te comprometieras a hacer algo, solamente que como ahora tú me ayudaste, Abraham, pues ahora voy a tener que hacer un pacto físico contigo de la circuncisión física. ¿Cuál era la idea de un pacto de circuncisión física? Ahorita le voy a dar cuál era la idea de un pacto de circuncisión física. ¿Qué significaba un pacto de la circuncisión? ¿Qué significaba? Bueno, vamos a seguir leyendo 17, versículo 2. Génesis 17. Pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto, versículo 4 por favor, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchas gentes. Es la misma promesa que le había dado en Génesis 15, bueno, en Génesis 12, no recuerdo en qué otro lado, por ahí Génesis creo que 13, es la misma promesa que le había dado, ¿sabía? Es la misma. Tendrás descendencia como las estrellas del cielo, como el polvo de la tierra, Génesis 15. Es lo mismo. Aquí la diferencia que este pacto ya incluye, ¿a quién cree? A los de la ley de Moisés, aquellos que iban a vivir por obras. Aquí se incluyó. ¿Ya? Vamos a seguir leyendo. Y serás padre de muchas gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Abraham significa padre enaltecido y Abraham significa padre de multitudes. Porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. ¿Qué más? Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Siguiente, por favor. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo. O sea, va a ser perpetuo por esas generaciones, pues, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Estableceré mi pacto. Entonces el problema aquí, ¿de qué está hablando ahora? De un pacto. La pregunta es, ¿a qué pacto se está refiriendo? ¿Al que hizo en Génesis 15? Seguimos hablando, por favor, seguimos adelante. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, seré el Dios de ellos. ¿Qué más? 17:9. Y dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por tus generaciones. Ahora aquí ya es pacto bilateral. ¿Ya se ha dado cuenta? Porque ahora Dios promete descendencia, promete tierra, pero ¿qué dice? Está condicionada a que tú guardes. Está condicionada a que guardes mi pacto, cumples tu parte. ¿Se da cuenta? En el anterior Dios no le dijo tienes que guardar el pacto, pero aquí sí le dijo tienes que guardarlo. ¿Qué significa guardar el pacto? Pues vamos a ver ahorita más adelante qué significa guardar el pacto. Versículo 10, por favor. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros. Mire, es diferente al pacto que hizo en Génesis 15.
Ahí no le dijo que tienes que guardarlo, solamente le dio descendencia, tierra y sacrificó un cordero y listo, quedó sellado. La promesa quedó sellada con un pacto. Pero aquí sí le dice, vas a guardar, o sea, vas a cumplir tu parte, Abraham. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿cuál es el pacto? Génesis 17. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia. Aquí ya le está especificando lo que significa, lo que corresponde a ese pacto. ¿Qué dice? Después de ti será circuncidado todo varón entre vosotros. ¿Se da cuenta? Ya hay una condicionante para que se cumpla. Tendrás descendencia, multitud de naciones, serás bendecido, Abraham, te voy a dar tierra, descendencia. Pero ¿qué crees? Ahora tú tienes que circuncidar a las personas para que cumplan la parte que le corresponde. ¿Sí sabía? Entonces, yo le preguntaría a usted, ¿es un pacto diferente al que leímos de Génesis 15? Por supuesto que es diferente, porque aquí ya tiene Abraham que corresponder a hacer su parte del pacto. Este pacto ya es bilateral. ¿Por qué bilateral? Porque ahora el hombre, al quererle ayudar a Dios, nuevamente Dios tiene que adaptar, por decirlo así, otro pacto diferente, para que estas personas que van a vivir por obras también les aplique el pacto de vivir por fe de Génesis 15. Por eso ahora tiene que ser un pacto para los de la circuncisión, para los judíos y luego de qué cree, de ahí surge todo lo de la ley de Moisés. Pues si yo te doy mis leyes, tú las guardas, yo te bendigo. Ahí empieza el pacto bilateral con los que hacen obras. Ahora, ¿qué significa circuncidar? ¿Qué significa? Le voy a decir. ¿Qué significa el pacto de circuncisión? Pues es una señal que debería llevar la descendencia según la carne, porque esta descendencia ya no tiene que ver con Isaac, esta descendencia no tiene que ver con Cristo, ¿sabía? Esta descendencia ya es en la carne, porque el hombre le ayudó a Dios. ¿Cuántos saben que es muy sencillo entender? ¿Por qué circuncidan el prepucio del hombre? Porque eso fue lo que contribuyó el hombre para poder hacer o ayudarle a Dios en tener descendencia, ¿sabía? Por eso ahora Dios dice, vas a sufrir, Abraham. Ahí les va. Es una señal que debería de llevar su descendencia según la carne, en recordar el linaje de Abraham, que debería liberarse de todo intento de hacer realidad los planes de Dios a la manera del hombre. O sea, este pacto de la circuncisión física era que el hombre pensara de que no tenía que ayudarle a Dios en los planes de Dios. O sea, que no debería ser cumplir Dios su pacto, no debería el hombre ayudarle de acuerdo a lo que el hombre cree como Dios debería de actuar. Eso representa el pacto de la circuncisión. Era un recordatorio en la carne de desechar su inclinación de interferir en lo que solo le corresponde realizar a Dios. Era un recordatorio en la carne al hombre de decirle, no te metas en mis asuntos, pues. Decirle Dios a Abraham, no te debes ser metido en este asunto. Yo iba a proveer todo, yo proveí el cordero, yo te iba a dar la descendencia, tú no tienes que hacer nada. Eso significa circuncisión en la carne. Eso significa el pacto de circuncisión. Es recordar en la carne de haber desechado, más bien para que el hombre deseche su inclinación de interferir en lo que le corresponde realizar solamente a Dios. O sea, usted no tiene que ayudarle a Dios. Él ya hizo el sacrificio perfecto, Él envió el cordero. Mucha gente ahora en la actualidad, es que necesito sanidad en mi cuerpo. ¿Sabía que hay hermanos en Cristo que tienen que dejar de comer tortas ahogadas? Ayunan por 7 días, ayunan por 14 días, ayunan por 21 días el ayuno de Daniel, y por último se avientan el de Cristo de 40 días. Y por último le avanzan más y se van hasta 41 días. Y dice, si yo ayuno 41 días, entonces Dios me va a contestar la oración y me va a sanar a mi hijo. Si yo ayuno 40 días o 20 días o 7 días, entonces Dios va a contestar mi oración y me va a sanar. ¿Creen que Dios, por el sacrificio humano de ellos, le va a contestar una oración? ¿Sabía? Por eso encuentra personas
en ciertas religiones de rodillas, sacrificando sus rodillas. Digo, no los criticamos, ¿no? Es su forma de pensar, cada quien, ¿no? Lo respetamos. Pero también en el cristianismo evangélico usted va a encontrar hermanos dejando de comer. Tan ricas las tortas ahogadas, Dios mío, como para dejar de comer, pensando que si yo dejo de comer tortas ahogadas, Dios me va a oír o va a contestar mi oración. Eso se llama, pues no sé cómo le podemos llamar eso, pero pues no, eso es manipulación, eso, ¿sabía? Manipular la mano de Dios para que Dios se mueva, porque me va a ver sufriendo sin comer. ¿Qué significa el pacto de la circuncisión? La circuncisión, lejos de querer ser un símbolo de exclusivismo religioso, fue una señal de que es imposible, fíjese, es imposible y doloroso intentar hacer lo que Dios solamente puede hacer: salvarnos. ¿Usted cree que no le dolió a Abraham? ¿Usted cree que no le dolió a su hijo de 13 años que le cortara esa parte? La verdad, ¿usted cree que no le duele a los judíos ahorita que están circuncidando a sus hijos ya? Si ahora que operamos a la Chelsea, Dios mío, que la anestesiaron y la cosieron y todo, la ve sufriendo a un pobre perrito. Ahora imagínese ver a tu hijo que le están cortando ya. Por eso el pacto de circuncisión, mi hermano, Dios quería darle a entender: Abraham, te va a costar, va a ser doloroso para ti. Ahora te tengo que crear dolor, te tengo que crear este pacto de dolor para que entiendas que no me tienes que ayudar. Y los que vivieron bajo la ley, lo mismo, ¿sabía? Los judíos que vivieron bajo la ley, les costaba, era doloroso para ellos tener que cumplir 613 mandamientos para recibir la bendición de Dios. Aún así, Dios es tan bueno que a Israel no nada más le dijo: bueno, Israel, como no puedes cumplir los mandamientos de 613, bueno, ahora te voy a dar corderitos. A ver, sacrifica corderitos, Israel, para que eso cubra tu pecado, porque tú no puedes dejar de pecar, porque es una naturaleza de pecado que tenía Israel. Entonces Dios le cubría el pecado en el sacrificio de animales, y por eso Israel recibía bendición, ¿sabía? Pero no lo podía hacer por sus obras. Este pacto de la circuncisión era un pacto doloroso. Dios quería decirle a Abraham: lo que tú hiciste ahora y metiste tus obras, pues ahora te quiero decir que esas obras que tú haces ahora representan dolor, porque lo que yo te doy gratuitamente, ahora tú te lo quieres ganar y te va a representar el sudor de tu frente. Haz cuenta que regresan otra vez cuando Adán pecó. Te va a costar ahora, con el sudor de tu frente, mantener económicamente a tus chilpayates y que tú comas. Y lo mismo. Entonces Abraham no incumple ningún pacto porque no, era unilateral, pero Abraham le ayuda a Dios e incluye ahora el pacto de la circuncisión, que no era la idea de Dios que existiera un pacto de circuncisión bilateral entre el hombre y Dios. Dios no quería hacer pactos bilaterales, pues, para que usted me entienda. Dios quería nada más proveer su cordero y decirle al hombre: mira, te voy a proveer mi cordero y todo depende de mí, no depende de ti. Pero Abraham le ayudó y comienza el pacto de la circuncisión. Ahora vamos a Romanos capítulo 4 para entender por qué representa el pacto de la circuncisión. Ahora bien, aquí ya surge entonces un padre, un representante de los de la circuncisión y un representante de los de la incircuncisión. Ahora aquí ya surge un representante de aquellos que hacen obras y un representante de los gentiles, de las demás naciones. Aquí ya comienza a surgir el padre de ambos, judíos y gentiles. Aunque todavía obviamente que en esa época no existían los judíos, ¿no? No existían los judíos. ¿Están de acuerdo? Tenía que venir Isaac, después de Isaac tenía que nacer Jacob, después Jacob cambiarle el nombre a Israel y luego venir las 12 tribus para que entonces vinieran las 12 tribus de Israel y posteriormente se les llamara judíos. Todavía aquí no venían, pero ya estaba el plan, ya estaba el proyecto de que Abraham fuera padre de los gentiles y padre de los judíos. O sea, ¿qué significa padre de judíos y padre de gentiles? Un representante.
en la tierra de ambos grupos. ¿Ya? Y para eso vamos a ir a Romanos capítulo 4, por favor. Romanos capítulo 4. Vamos a leer Romanos capítulo 4 para entender un poquito más, ¿ok? Pues seguimos saludando a los que están acá conectados. No sé quién más estará conectado ahí. Pastor Federico Lara, Cielos Abiertos para las Naciones. Muy bien, pues comparta si es de bendición para ustedes esta enseñanza, compártalo. ¿Cuál es la idea esencial? Llevarlo a usted que venimos de un pacto eterno, no de una promesa a Abraham. Si se fija ahorita, ¿qué hemos visto? Todo el contexto, la historia, ¿de qué nos está hablando? De pactos. No nos está hablando de promesas. O sea, promesas con derramamiento y sacrificio de cordero se convierte en pacto, ¿ok? Unilateral. De tal manera que le quede claro si usted viene de una promesa a un hombre Abraham, o sea, una promesa temporaria, temporal, o viene de un pacto eterno. Que le quede claro. ¿Listos? Muy bien, vamos a Romanos 4, ¿ya? Versículo 1 nada más para que nos quede ahí como referencia. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según qué? Según la carne, ¿se da cuenta? Entonces eso hace alusión el apóstol Pablo a quién cree, a los judíos. Entonces Abraham es padre según la carne de quién, de los judíos, y padre en el espíritu aquellos que viven por fe. ¿Sí sabía? Por eso vamos a seguir leyendo versículo 2, porque si Abraham fue justificado por las obras tiene que gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la escritura? Que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Eso viene en Génesis 15, versículo 6. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como una deuda. ¿Qué significa que al que obra no se le cuenta el salario como gracia? ¿Qué significa contarse el salario como gracia? Que usted no tiene que trabajar para que le paguen. ¿No es maravilloso eso? ¿No, Berito? Imagínate que no tengas que ir por un mes a trabajar y que te paguen. Eso es gracia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Es decir, Abraham tuvo que hacer obra, ¿estamos de acuerdo? Para ayudarle a Dios. ¿Y qué cree? En lo que Dios respecta, se quedó como un tipo deudor, pues, aunque nosotros no le debemos nada al Señor, pues. Pero es como una forma en que Pablo lo está explicando. Romanos capítulo 4, versículo 5. Mas el que no obra, sino que cree aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Lo mismo pasó con Abraham. Génesis 15. Él todavía no había hecho obras. Entonces la fe de Abraham le fue contada como si fuera justo delante de Dios. ¿Qué más? Versículo, ¿qué más? El otro que sigue. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia justo sin hacer obras. O sea, usted recibió la salvación no por lo bueno que se portó, ni por lo bueno que es, ni por lo bueno que se seguirá portando. La salvación es gratis. Costó a Cristo, pero a mí y a usted no nos cuesta nada. La recibimos por fe. Cuando se vaya a esta tierra, ¿a dónde se va a ir? ¿A dónde? Abajo de la tierra, ¿cómo? ¿Qué dijo? No le entendí. Nos vamos a ir con Cristo. Estamos en Cristo y nos vamos a ir con Cristo. ¿Estamos de acuerdo o no? Esa es una seguridad. Una seguridad que nos da el Evangelio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? O si tiene dudas por ahí, pues pásele para sacar los chamucos. Ahí va. Romanos capítulo 4, versículo ¿qué? 7, por favor. Diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bajo la ley eran perdonados y cubiertos los pecados. Versículo 8, por favor. Y le vamos a seguir dando, ¿no? Jocelyn,
¿Ya o no? Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Otro, por favor. Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión. O sea, bienaventurado el hombre a que Dios no lo culpa de pecador. Pues eso quiere decir Pablo. Ahora, ¿es esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? O sea, el que Dios no nos culpe de pecado. Porque estamos en Cristo y Dios no nos culpa de pecado. Ahora, ¿sí sabía? No nos culpa de pecadores. ¿Sí sabía o no? ¿Sabía o no? O sea, no lo ve pecador él porque usted está en Cristo. Lo que dice Pablo. Esta bienaventuranza es para los de la circuncisión, aquellos que se circuncidaron, judíos, israelitas, o también para los de la incircuncisión, pregunta Pablo. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Más adelante nos va a responder Pablo, versículo 10. ¿Cómo pues le fue contada por justicia a Abraham? Su fe le fue contada por justicia estando en la circuncisión o en la incircuncisión, es decir, estando en el pacto de la circuncisión de Génesis 17 o estando en el pacto de la incircuncisión de Génesis 15, en el pacto bilateral o en el pacto unilateral. Sabía que el que no se circuncidaba, ya no terminamos de leer Génesis 17, pero el que no se circuncidaba no entraba en pacto con Dios de la circuncisión. ¿Y qué cree? Que aquel que no se circuncidaba, ¿qué cree que pasaba? Tenía que morir. Eso dice Génesis 17. ¿Sí sabía o no? Mira, vamos rápido, Génesis 17. Eso no lo leímos ya. Pero el que no cumplía con el pacto moría, mi hermano. Mire, vamos a ver esa parte. El 14, por favor. Génesis 17, 14. Génesis 17, 14, por favor. Y el varón incircunciso, es decir, el que no se haya circuncidado, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona que dice, será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. O sea, ¿cuál era la parte que tenía que hacer el hombre? Circuncidarse para entrar en ese pacto. Y el que no se circuncidaba, ¿qué cree? Moría. Era cortado, significa que tenía que morir. Regresamos otra vez a Romanos 4, versículo. Nos quedamos en el versículo ¿qué? 10. O en el 11. ¿Cómo pues le fue contada por justicia la fe a Abraham? ¿Estando incircunciso o circunciso? Y dice Pablo, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión en Génesis 15. Eso significa que Dios consideró a Abraham justo, justificado, salvo. ¿Cuándo? Cuando Dios hizo el pacto unilateral en Génesis 15. No cuando se hizo el otro pacto de la carne. ¿Se ha dado cuenta? El otro pacto de la carne, de la circuncisión, ese no salvó a nadie, no justificó a nadie. Fue la añadidura de lo que Abraham hizo. Y ahora ese representaba dolor. Entonces, ¿cuándo recibió y se declaró justo Abraham? ¿Cuando se circuncidó? Génesis 17, o cuando no estaba circuncidado. Romanos 4, versículo 12, el 11. El 11, perdón. Y recibió la circuncisión, ¿qué dice? Como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. ¿Qué nos quiere decir el apóstol Pablo? Bueno, en la Biblia, palabra de Dios para todos, no sé si la tenga ahí. ¿No la tienes ahí, por favor? Palabra de Dios para todos. Romanos 4:11, por favor. Me interesa que lo leamos ahí. Bueno. Es que dice que la circuncisión es una señal de que del primer pacto de Génesis 15, y eso no quiere decir el texto bíblico. O sea, el pacto de Génesis 17 de circuncisión no quiere decir que confirmó el primer pacto, pues. Y al parecer, si lo leemos en Reina Valera, eso nos quiere decir Romanos 4:11.
¿No tenemos otra traducción ahí? Palabra de Dios para todos, por favor. ¿No? Copiar y pegar, palabra de Dios para todos de internet, copiar y pegar para que nos aparezca ahí en el... De internet. Quiero que le quede bien claro esto, ¿ok? Porque el pacto de la circuncisión no confirma el primer pacto de la incircuncisión. El pacto bilateral de Génesis 17, donde el hombre tenía que sufrir, y si no cumplía con la circuncisión de ese dolor, el hombre era muerto. Ese no es una señal del primer pacto unilateral que Dios hizo proveyendo un cordero. No es una, este pacto de la circuncisión no es una señal del primer pacto, pues. ¿Ya? No, la traducción viviente, esa no nos ayuda mucho, ¿eh? La circuncisión era una señal de que Abraham ya tenía fe y de que Dios ya lo había aceptado y declarado justo aún antes de que fuera circuncidado. Bueno, le voy a dar la idea general. La idea general es que Dios hizo un pacto en Génesis 15 unilateral. Él proveyó el cordero. ¿Ya? Abraham no tenía que hacer nada. Si Abraham fallaba ese pacto, pues no le pasaba nada. Pero ya que Abraham hace obras para ayudarle al pacto unilateral, incondicional de Dios, entonces Dios le está diciendo ahora que la circuncisión física es una señal que Dios les puso a ellos, pero con la idea de decirle a Abraham, el primer pacto todavía te corresponde, no hay ni un problema, no lo violaste, no dejaste de guardarlo, porque era un pacto donde yo iba a proveer mi cordero. ¿Entendemos? Entonces, ahora en una circuncisión física les está diciendo, ahora te vas a sufrir, Abraham. Si te mantienes en un pacto bilateral vas a sufrir. Por eso, si crees en el primer pacto que hice contigo, aunque hayas fallado, porque no le fallaste al pacto, sino tú fallaste en ayudarme, aún así me mantengo firme en darte todos los beneficios del primer pacto. Eso quiere decir todo eso. Se lo parafraseé. En otras palabras, lo que quiere decir Romanos 4:11 es que aquí tengo una nota, por ejemplo, dice: Dios ordena que el patriarca se haga una cirugía en la que debía retirarse una parte del cuerpo que estuvo involucrada en su falta de fe y en su intento por cumplir el pacto unilateral mediante obras humanas. Traducción lenguaje actual no la tenemos, esa es más fácil de localizar, ¿no? En realidad Abraham fue circuncidado para demostrar que Dios ya lo había aceptado, pues. Como diciendo: Abraham, le metiste obras, me ayudaste con Ismael, Abraham. No quería que me ayudas con Ismael, pero aún así, ¿qué crees, Abraham? ¿Ese es? Palabra de Dios para todos, ¿te salió esa? Abraham recibe la circuncisión física como un sello de aprobación de que aunque haya hecho obras para ayudarle a Dios, Dios recordaba el primer pacto, para que me entienda. Entonces no está diciendo que el pacto de la circuncisión o la señal física no significa que confirma el pacto anterior, pues. Eso no quiere decir para el apóstol Pablo. Ok, y ya para terminar, porque ya es tiempo, quiero terminar con ese texto bíblico. ¿Qué representaba entonces Sara y Agar? Vamos a Gálatas capítulo 4 para leerlo y ya con eso concluimos, ¿ya? Una pregunta que nos debemos hacer: si no hubiera fallado Abraham en ayudarle a Dios con Ismael, ¿usted cree que habría dos pactos? Antiguo pacto y nuevo pacto para Israel, porque cuando habla nuevo pacto en Hebreos capítulo 8, Hebreos capítulo 10 y todo el libro de los Hebreos que nos habla de un mejor pacto o un nuevo pacto, va dirigido esa carta, o el libro de los Hebreos va dirigido a puros judíos israelitas.
Y Dios le dice, yo establecí un nuevo pacto con la casa de Israel, así le dice Dios. Y le está hablando a los hebreos. Ahora, para los hebreos sí es un nuevo pacto, porque ellos están acostumbrados al pacto de la circuncisión, ¿ok? Y para ellos les da un nuevo pacto, una nueva luz de un pacto que Dios ya había hecho en la eternidad, ¿ok? En Cristo Jesús. Para nosotros los gentiles, nosotros no estamos bajo un nuevo pacto. Nosotros estamos bajo la condicionante de un pacto eterno que se manifestó en Cristo Jesús. Para los judíos Dios les dice, te voy a dar un nuevo pacto porque ustedes están en la circuncisión y necesitan regresar al primer pacto de Génesis 15, el que le di yo a Abraham. Por eso para ustedes será un nuevo pacto. ¿Se ha dado cuenta? Entonces para judíos es nuevo pacto y para nosotros es pacto eterno manifestado en Cristo Jesús en los postreros tiempos. Pero por obviedad muchos cristianos dicen, bueno, ¿nos pertenece el nuevo pacto? Bueno, sí nos pertenece, porque es el mismo pacto. Nuevo pacto para los judíos y pacto eterno manifestado en Cristo es el mismo pacto. ¿Ya entendemos eso? Y quiero leerle nada más esto. Ahora, es una pregunta que se tiene que hacer, que nos tenemos que hacer. Si todo lo que ahorita le hablé de Sara y de Agar era una realidad o era una sombra, tipo y figura. Vamos a Gálatas capítulo 4 nada más para terminar ya. Son 2, 3 textos bíblicos y ya terminamos. Acuérdense del tequila en los biberones, ¿no? Por favor. Gálatas capítulo 4, ¿listo? Versículo 21. Dice el apóstol Pablo a los Gálatas, decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Dice. Porque está escrito que Abraham tuvo dos ¿qué? Hijos. Uno de la esclava y el otro de la libre. Es todo lo que le leí ahorita en Génesis. Estamos de acuerdo, pero ya con la luz del nuevo pacto, Pablo nos dice lo que representaba esa figura, ese tipo, ese simbolismo de Sara y Agar. Todo lo que yo le expliqué de que Sara, de que nació Ismael, todo eso era una figura, un tipo de lo que representaba en lo eterno algo. Ahora dice, decime los que quieren estar bajo la ley. No habéis oído la ley, dice, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según ¿qué? La carne. Más el de la libre según nació, ¿de acuerdo a qué? A la promesa, es decir, al pacto unilateral que Dios hizo con Abraham en Génesis 15, ¿ya? ¿De dónde nace entonces Isaac? De Génesis 15, ¿va? ¿Y de dónde nace Ismael? De Génesis 17. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Uno nació de la esclava y el otro nació de la libre. Lo dice el 24, lo cual es una alegoría. ¿Qué significa una alegoría? Alegoría significa un sentido figurado. Alegoría significa que Dios muestra a través de imágenes, formas, personas, ejemplos de aquello que corresponde a lo espiritual, a lo eterno, a lo celestial. Dios lo manifiesta en cosas naturales para que la gente entienda lo que es eterno. El grano de semilla, cuando Dios habla del grano de semilla de mostaza, no se refería al grano de semilla de mostaza que se siembra en tierra y es algo que se siembra y crece y es la más grande de las hortalizas. Está hablando de la palabra de Dios que se siembra en los creyentes. Entonces Cristo puso muchas alegorías, dio ejemplos con cosas naturales para entender lo eterno, lo espiritual y eterno, ¿ok? Entonces lo mismo es la alegoría, solamente son metáforas, es sentido figurado, no es real, pues para que usted me entienda, aunque sucedió en lo real, sí sucedió, pero eso representaba algo en lo eterno, ¿ya? La cual es una alegoría, es decir, nacer dos chilpayates, pues, uno de Sara y uno de Agar solamente es una alegoría y es un ejemplo, es lo que está diciendo Pablo. Pues estas dos mujeres, ¿qué representan? ¿Qué son? Los dos pactos. ¿Quién representa entonces el antiguo pacto de las obras? Agar e Ismael. Sabía que los judíos se jactan de que vienen de Abraham.
Lamentablemente aquí Pablo le dice: ustedes no vienen de Isaac. ¿Sabía? Pablo los está quitando de la descendencia que viene de Isaac, lo cual representa lo eterno en Cristo Jesús. Luego, ¿qué dice? Entonces estas dos mujeres, que son los dos pactos, ¿estamos de acuerdo? El uno proviene de ¿qué? Del monte Sinaí, el natural, donde vive ahorita, donde se dio la ley de Moisés, del monte Sinaí, el cual da hijos ¿para qué? Esclavitud. Todos los que vivieron bajo la ley de Moisés, todos los que ahora en la actualidad están practicando obras de la ley de Moisés, todos ellos están en esclavitud, es lo que te dice Pablo, le está diciendo a los Gálatas. Este es entonces Agar, la sierva, la egipcia. Vamos a ver el siguiente versículo, por favor. Entonces, lo que sucedió con Abraham, la promesa de Abraham de que iba a tener descendencia, yo le preguntaría, ¿es una sombra, tipo y figura? ¿Es una alegoría o es algo literal, real? ¿O es una realidad de lo eterno? Por eso mucha gente no entiende, dicen que vienen de una promesa a Abraham, y dicen que viene una promesa a Abraham, pero eso es una alegoría, es algo, es un símbolo, es simbólico, es figurativo. No es una realidad que venimos de una promesa a Abraham. Venimos nosotros de una promesa que se le dio a la simiente de Abraham, la cual es Cristo. Ahora, ¿por qué se le denominó simiente de Abraham a Cristo? Porque es la descendencia según la carne. ¿Sí sabía que Cristo se le dijo que nació de David? ¿Sí sabía que venía de David el Cristo? De la descendencia de David. ¿Sí sabía que venía de Judá? ¿Sí sabía que de esa descendencia venía Miriam o Mariam o la Virgen María? ¿Sí sabía? Y de esa descendencia ahí Dios creó un vientre para depositar un embrión a su hijo. Por eso de esa linaje es la simiente de Abraham, es la simiente Cristo. Por eso Cristo es descendiente de Abraham en ese sentido, porque de ahí se utilizó un vientre para que él naciera, por obra del Espíritu Santo. Sí sabemos, ¿verdad? José no tuvo nada que ver ahí. ¿Sí sabes o no? Nada que ver, eso fue milagroso del Espíritu Santo. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, a la cual corresponde a la Jerusalén actual, y está junto con sus hijos, está en esclavitud. Agar corresponde entonces ¿a quién? A los israelitas allá, a los que viven por obras, los que vienen de Ismael. ¿Qué más? 26, Gálatas 4:26. Mas la Jerusalén de arriba se refiere a la iglesia, la cual es madre de todos nosotros, es libre, y se refiere a Sara, obviamente. Gálatas 4:26 se refiere al nuevo pacto. Gálatas 4:27, por favor, siguiente, rapidito, porque ya estamos a punto de terminar. Porque está escrito: regocíjate, estéril, tú que no das a luz. ¿A quién se refiere? A Sara. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. 28. Así que, hermanos, nosotros como Isaac, mire, ponga atención en eso, nosotros como Isaac somos hijos de ¿qué? De la promesa que se le dio ¿a quién? Entonces los judíos se jactaban de que ellos, su padre era Abraham, y ellos venían de Abraham. Y aquí le está diciendo Pablo, ¿qué les está diciendo Pablo? Ustedes también vienen de Abraham, pero no vienen de la esclava, vienen de la libre, y Sara representaba el nuevo pacto. ¿Estamos entendiendo? Entonces, como Isaac, somos hijos de ¿qué? De la promesa o el pacto unilateral que Dios hizo en Cristo Jesús, en el ámbito espiritual celestial. Gálatas 4:29, por favor. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. 30, más que dice la Escritura, eso viene en Génesis 18 por ahí, 19 no sé. Más que dice la Escritura: echa fuera al esclavo y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con. Si sabe que eso le pidió Sara a Abraham: despide a tu sierva, porque Ismael maltrataba a Isaac, pues. Y por último, 31, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de ¿quién? Correspondemos a un pacto eterno. Para los judíos, nuevo pacto, de tal manera que ese pacto eterno representaba que Dios enviara a su cordero, a su hijo Jesucristo, a morir por la humanidad, donde él proveía el cordero.
y la humanidad recibía los beneficios de ese pacto, de lo que el Cordero pagó, conquistó y de la posición que nos delegó. Todo aquello que no podíamos pagar de llevar el pecado, Él lo pagó. Todo aquello que nos era imposible como seres humanos poder llevar, Él lo llevó. Y ahora, sin nosotros hacer obras, nos proveyó su propia justicia, nos proveyó la salvación gratuitamente, nos proveyó su vida, vino a habitar en nosotros, nos posicionó en lugares celestiales. Estamos completos en Él, estamos unidos al Espíritu de Cristo. Cristo está en nosotros, somos la iglesia de Cristo, somos el cuerpo de Cristo, somos la esposa de Cristo. Imagínense, gratuitamente, no tiene que hacer nada. Y póngase de pie. Qué maravilloso, ¿no? Gratuitamente. Déjese de hacer obras, déjese de ayunar para recibir la sanidad de su cuerpo. Amigo que no ve por internet, olvídese de ese asunto. Todo fue gratuito, Él proveyéndose de Cordero. Así que en Romanos 4, Abraham era padre de los de la circuncisión y de los de la incircuncisión. Ya no existe judío ni griego, como dice Gálatas capítulo 3 versículo 29. Ya no hay judío ni griego. Y si ustedes son de Cristo, ciertamente son descendientes de Abraham y herederos según la promesa. Pacto unilateral, Gálatas 3:29. Padre, te damos gracias. Gracias por este tiempo y por la oportunidad de aprender todo lo que nos estás enseñando, y lo cual nos da, es como un ancla para nosotros, Señor, como un ancla en un barco que nos da firmeza, es como una ancla el entendimiento de que no nada más fue una promesa que se convirtió en pacto, sino hubo un juramento en el cual está firme y anclada nuestra alma, asegurados, plenamente convencidos de que al estar en Cristo es lo mejor y lo más grande que nos pudo suceder. Gracias te damos por la oportunidad de darnos a entender ese pacto eterno, Señor, por darnos a entender todo el propósito eterno que tú hiciste en Cristo Jesús. Gracias te damos, Cristo, porque nuestro único deseo es edificar a la iglesia basados en ti y en este plan y proyecto eterno, en este pacto eterno. Nuestra intención no es traer las obras de Abraham, lo que Abraham hizo, ni traer a relucir a un nombre, Abraham, sino traer ese propósito eterno, ese plan, ese proyecto, ese pacto que tú hiciste en Cristo Jesús, para que Cristo sea el exaltado en cada área, Señor. Gracias porque ahora entendemos las sombras, tipos y figuras de lo que representa, las alegorías, de que eso no fue literal, Señor. La promesa a Abraham no fue literal, pero la promesa a Cristo sí es literal, y eso es lo eterno que nos aplica, porque somos seres espirituales y eternos en Cristo Jesús. Solamente estamos de manera pasajera, transitoria en esta tierra, pero sabemos que hay algo más poderoso donde vamos a ir después de esta tierra, Señor. Agradecidos porque en esta tierra también nos provees todo, salud, larga vida y todo lo demás, pero sabemos que en lo eterno siempre estuvimos en la mente tuya, Señor, de proveer un cordero desde antes de la fundación del mundo, como dijo el apóstol Pedro. Ya estaba el plan, el diseño, el proyecto. Ya estábamos en el pensamiento tuyo, Señor, de venir a redimirnos, de venir a pagar el precio completo, Cristo. Agradecidos por tu amor, agradecidos por tu verdad, agradecidos por todo, Señor. En este tiempo, en todo tiempo, te damos el honor, la gloria, la alabanza en Cristo Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes, porque se lo merece, porque Él se lo merece. Gracias, Cristo. Muy bien, pues saludamos a ministro Abraham Ruiz acá de Sonora. Dice: excelente enseñanza, ojalá los púlpitos se usaran con ese propósito de dejar el humanismo de lado y edificar el conocimiento de Cristo en nosotros. El pastor Federico Lara también, que nos está viendo,
Por ahí nos puso una traducción de Romanos capítulo 4 versículo 10. Y pues comparta, no sé quién más estuvo conectado, por ahí estuvo conectado el viernes, se me va el nombre de personas ahí que, la pastora acá, Luz María de Colombia, también estuvo conectada y le mandamos un saludo, un fuerte abrazo también para ustedes acá de Colombia, hermanos. El pastor Guido también, que nos ve de manera diferida, le mandamos un abrazo. Cada hermano en Cristo, persona que se conecta también para ser edificado en Cristo, pues igual les enviamos un abrazo de Jalisco, México. Y pues les recuerdo que acá tiene una familia en Cristo Jesús. Aquel que no tiene a Cristo en su corazón puede comenzar por lo básico, esencial, decirle: Señor, vamos a decirlo todo, ¿qué les parece? Señor, dígale: yo sé que moriste por mí en esa cruz, por eso creo que tú me recibiste desde antes de la fundación del mundo, y yo estaba en tu mente, en tu corazón. Por eso ahora yo te recibo como mi Señor, mi Salvador y mi Dios, y creo que tú vienes a habitar en mi vida. Soy uno contigo y te doy gracias, Cristo, porque todo lo que pagaste y sufriste lo hiciste por mí. Amén. Y aquel que está enfermo, declaramos sanidad en sus cuerpos, el poder del Espíritu Santo operando ahora, señales, milagros, maravillas, fe, el don de fe, el don de milagros y el don de sanidad en operación. Y créanlo que por la llaga de Jesucristo ustedes fueron sanados. Así que reciban por la fe en Cristo Jesús la sanidad en sus cuerpos. Los declaramos saciados de larga vida en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues nos despedimos y le recordamos: próximo viernes continuamos con este mismo tema. Esta es la sesión 4, Michelle, la 5. Continuaremos el viernes con la sesión número 6 y así. Si tuviese oportunidad de compartir, hágalo, porque creemos que vamos a ayudar a alguien con esta enseñanza. Así es que un fuerte abrazo, bendecidos en Cristo, gracia y paz a cada uno de ustedes en Cristo Jesús. Amén.